Obrera Boliviana. En medio de todo esto, evidentemente la cantidad de puntos de bloqueo en el territorio nacional ha aumentado considerablemente, son más de 50 los que se registran en este momento. Ya hay regiones afectadas. Cochabamba, por ejemplo, tuvo que bajar el precio del pollo porque no puede sacarlo. 13 bolivianos aproximadamente fue la venta en esta jornada porque ese producto no puede ser llevado a otras regiones del país y prácticamente lo han rematado. Otros sectores que producen diferentes productos entre frutas, verduras, tampoco han podido sacarlos y están generándose pérdidas económicas. ¿Hasta dónde llegarán estas movilizaciones y el perjuicio que viven otros sectores? Lo cierto es que hay 3 proyectos de ley antibloqueos que se han presentado y uno de ellos lo ha realizado la senadora de APB Súmate, Claudia Mallón, que tiene la gentileza de estar con nosotros esta noche para darnos el detalle. Buenas noches, senadora. Muy buenas noches, Luciana. Un saludo a toda la audiencia de Bolivisión. Así es, nosotros presentamos el primer proyecto de ley que llegó a la Cámara de Senadores el 10 de noviembre. Han pasado más de 15 días. La Comisión de Constitución, a la cabeza de la senadora Tomasa Yarui, no se ha pronunciado. Nosotros hemos enviado la solicitud para que se trate en el Pleno de la Cámara de Senadores nuestro proyecto de ley. Lamentamos profundamente que exista una actitud de mezquindad entre parlamentarios, porque hay otras iniciativas también que buscan lo mismo, es decir, sancionar los bloqueos y que se deje de perjudicar a todo un país. Los bolivianos queremos trabajar, se respeta el derecho a la protesta, no así los bloqueos. Hoy miles de bolivianos estamos siendo perjudicados por estos bloqueos que son los mismos de siempre. El país quiere respuestas, soluciones, estamos frente a una profunda crisis económica, pero también debemos decirle a los bolivianos que tanto el gobierno, a la cabeza de Rodrigo Paz Pereira, como la Central Obrera Boliviana deben de poner actitudes. Fue un error de parte del gobierno de Rodrigo Paz el realizar este decreto. Debió haber sido una ley consensuada con todos los sectores involucrados. Aprovecharon las fiestas de fin de año, la Navidad, creyendo que Bolivia no iba a leer todos los artículos del decreto. Hay muchos que están en tela de juicio. El artículo 5, el 9, el 10, el 12, el artículo 35 que afecta a gremiales, a muchos sectores. Y ahí es donde el gobierno debió haber primero trabajado en mesas de diálogo, en la construcción de esto que debió haber sido una ley y no un decreto, no una imposición. Hoy todo el país está siendo perjudicado por estos bloqueos, por la falta de voluntad política en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, donde Libre, Unidad Nacional o Alianza Unidad, el PDC, tienen mayoría y deberían aprobar este proyecto de ley para beneficiar a todos los bolivianos, a todo el país. El derecho al bloqueo, a la protesta está garantizado en la Constitución Política del Estado, pero en ningún artículo de esta misma Constitución hemos podido encontrar el derecho al bloqueo. Y eso es lo que queremos, que de una vez por todas los bloqueadores sean sancionados con 8 a 10 años de cárcel. Eso es lo que quiere el país. Respuestas, soluciones, salir de la crisis, trabajar y que el gobierno también deponga esa actitud que ha tenido desde un inicio. El presidente decía, no vamos a retroceder ni para tomar impulso. Cuando existe esa actitud negativa de ambas partes, es difícil avanzar. Se deben hacer modificaciones a este decreto 5503. De lo contrario, todo el país se perjudica. Un gobierno que apenas tiene 2 meses ya está enfrentando estos bloqueos. Senadora, ¿cómo está? Buenas noches, Gerardo la saluda. Muy buenas noches, Gerardo. El mes de noviembre dice que presentaron este proyecto de ley. ¿Qué es lo que le responden de la comisión? No hay ninguna respuesta, pero extraoficialmente sabemos que va a existir un rechazo con el absurdo de que no se habría socializado. ¿Qué podemos socializar con los bloqueadores, con quienes amenazan, con quienes no escuchan y no respetan los derechos de la mayoría de los bolivianos? El derecho al libre tránsito, por ejemplo. Están siendo perjudicados
miles y miles de bolivianos, los empresarios, los productores de flores, de pollos, alimentos, etcétera. Es decir, que esta lógica del bloqueo que la ha instalado el movimiento al socialismo, que además hay que decir con una dirigencia desgastada, que ha perdido legitimidad, porque los bolivianos no aceptan este tipo de movilizaciones que perjudican. Lamentablemente, nuestro proyecto de ley está durmiendo en la Comisión de Constitución. Ojalá que al retornar del receso, que además hay que resaltar, nosotros no estuvimos de acuerdo con este receso parlamentario, nos pareció absurdo, pero dijeron que la Constitución Política del Estado mandaba, es decir, que la mayoría del PDC y de Alianza Unidad, cuando le conviene, respetan la Constitución Política del Estado, pero cuando no, se hacen de la vista gorda y quieren gobernar con decretos. Ahora. Sí, senadora, le quería consultar, y es que usted nos habla de que esto está durmiendo desde hace varios meses ya en la comisión. ¿Cree usted que hay alguna intención por parte de los miembros de la misma para frenar el avance de esto? Nosotros creemos que es un tema de mezquindad, una vez más, repito, de un afán de protagonismo. Está en manos de senadores y diputados, más allá del partido, sea Libre, Alianza Unidad, sea el PDC. Lo que quiere el país son soluciones, son respuestas propositivas. Mesas de diálogo, sí. No podemos seguir siendo perjudicados por los bloqueos, por los caprichos sectoriales. No puede existir aquello. Y el gobierno tiene que imponer el orden público. En lugar de que el comandante general de la policía nos demuestre su estado físico, deberían estar ya ellos desbloqueando los caminos. Entonces aquí hay una suerte, yo diría, de protagonismo, de un afán de querer ser los primeros, que le den respuestas a la población, y lo único que hacen es obstaculizar. Han pasado ya, van a ser 2 meses que hemos presentado el proyecto de ley y no hay un informe. Ojalá que la senadora Yarui se ponga las pilas, trabaje, y no lo haga por esta senadora, lo haga por el bien de los bolivianos, o que el Pleno de la Cámara de Senadores trate de una vez por todas este proyecto de ley y los otros que también están en la Cámara de Diputados. De una u otra forma se debe sancionar los bloqueos. Ahora, lo cierto es que día que pasa, día que se masifican las protestas por parte de la Central Obrera Boliviana, y vamos a mostrar a continuación, senadora, después vamos a conocer su opinión sobre un pronunciamiento que ha hecho la COP en los últimos minutos, que tiene que ver precisamente con un ampliado que van a realizar este fin de semana. Enseguida vamos a tener el material. Entre tanto, a ver, usted hablaba de un decreto que es lanzado antes de Navidad, con la idea quizás de que las fiestas iban a enfriar un poco la situación, pero hemos visto todo lo contrario, por lo menos en los últimos días, y esto va creciendo. ¿Se le está yendo de las manos al gobierno todo esto, senadora? Es una pena que a tan solo 2 meses de gestión el gobierno de Rodrigo Paz haya subestimado a las organizaciones sociales. Si bien es cierto, su dirigencia ha perdido legitimidad, eso no significa que estén desarticulados. Les decía, hay varios artículos de este decreto 5503 que están en tela de juicio y que deben ser modificados, que deben ser trabajados con esos sectores. Los gremiales ya han anunciado, el lunes se van a pronunciar. El artículo 9, el 10, el 11, que habla de contratos que directamente se lo harían con el gobierno, en este caso de Rodrigo Paz, que no pasarían por la Asamblea Legislativa. ¿Qué significa? Es una pésima señal que un gobierno electo en democracia no quiera gobernar con la Asamblea Legislativa, que está para fiscalizar y para legislar. El hacerlo vía decreto es una pésima señal. Lamentablemente, el gobierno de transición de Yanine Áñez dejó ese pésimo ejemplo. El pretender gobernar por encima de la Asamblea Legislativa con decretos. Ha sido un gran error del gobierno de Rodrigo Paz esos 2 decretos, el 5503 y el 5515. La Asamblea Legislativa tiene un rol y esto debe pasar a la Asamblea Legislativa, convertirse en ley, pero dialogando de manera consensuada, escuchando a los sectores involucrados. Si no hacemos aquello, esta situación está escalando, la violencia, las amenazas. Entonces,
todos nosotros lo que queremos es que le vaya bien al gobierno de Rodrigo Paz y de Edman Lara. Han sido electos en democracia, respetamos aquello, pero ellos también tienen que ser respetuosos de la Asamblea Legislativa, quien debe fiscalizar y legislar. El gobierno de Rodrigo Paz no puede firmar contratos directos, no puede pasar y pisotear la constitución política del Estado, reitero una vez más. Aquí es un tema de poner actitudes y de dialogar, de gobernar para todos, que no sea solamente un eslogan la reconstrucción del país. Debe existir consensos, diálogo, respeto. La pésima relación que existe entre el presidente y el vicepresidente también está afectando al país en su conjunto. Entonces, ojalá que puedan ellos reencaminar la forma de gobernar en nuestro país. Ahora sí, senadora, vamos a leer lo que dice la Central Obrera Boliviana en los últimos minutos con este comunicado que ha emitido. Ampliado Nacional de Emergencia, dicen, el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana convoca a las confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales y centrales obreras regionales al Ampliado Nacional de Emergencia a realizarse en la ciudad de La Paz el día sábado 10 de enero de 2026 a horas 14 p.m., horas 14, en el auditorio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ubicado en el Paseo del Prado. Los puntos que se van a tratar: control de asistencia, informe y evaluación del diálogo con el gobierno central y varios. Imaginamos que mucho no va a cambiar el panorama, por lo que decía el dirigente, el ejecutivo Argollo esta tarde, que no había diálogo, que no van a bajar las medidas hasta que se abrogue el decreto, así es que o podría cambiar algo después de este ampliado la situación. Senadora, la escuchamos. Y mire, ojalá que en las próximas horas el gobierno pueda reinstalar esas mesas de diálogo por el bien del país, reitero una vez más, y que tengan la apertura para realizar las modificaciones. Nada está escrito en piedra cuando hay voluntad política. Se pueden hacer modificaciones al decreto, a las leyes. Debe existir esa predisposición de ambos, tanto del gobierno de Rodrigo Paz, de su gabinete, de sus ministros, que al principio estaban demasiado prepotentes, y también la Central Obrera Boliviana debe de poner esa actitud violenta. Lo primero para reinstalar el diálogo es levantar los bloqueos y que el gobierno también tenga la apertura para hacer las modificaciones a varios artículos que, reitero una vez más, están en tela de juicio, que la población no estaba bien enterada por las fiestas de fin de año, pero que hoy recién varios analistas, varios sectores se pronuncian en contra de este decreto. Ahora, evidentemente hay dos posturas. Por un lado, el gobierno, que sí ha expresado, puede conversar sobre diferentes puntos de este decreto supremo, pero por otro lado, la Central Obrera tiene una postura tajante, quiere la abrogación. ¿Cuál sería la solución? ¿Derogar algunos puntos o directamente pensar en la abrogación, senadora? Estamos todos de acuerdo en el país que el tema de la subvención está zanjado. El resto de los artículos deben ser modificados. Yo le digo, aquí hay una doble moral del gobierno de Rodrigo Paz. Por un lado, sus ministros salen y le dicen al país: estamos de acuerdo, vamos a seguir dialogando. Por otro lado, sale una viceministra a decir: va a haber modificaciones de forma, no de fondo. Entonces, ¿qué significa de forma? ¿Le van a cambiar una coma? ¿Le van a poner un acento? ¿O realmente existe el espíritu de trabajar de manera conjunta para que este decreto sea acatado por todos los bolivianos? Entonces ahí yo pienso que debe existir ese sinceramiento del que hablaba en un inicio el presidente Rodrigo Paz Pereira. No podíamos seguir solventando una subvención que iba a engordar la billetera del movimiento al socialismo o de algunos corruptos del movimiento al socialismo, cierto. Pero también es cierto que ese decreto tiene muchos artículos que van a perjudicar no solamente a sectores, sino al país. Cuando hablamos de contratos, por ejemplo, que no pasan por la Asamblea Legislativa, que directamente los firmaría el presidente. Ojo con eso. Ahí debe existir la voluntad política del gobierno de Rodrigo Paz para modificar esos artículos. Por el bien de Bolivia, si realmente existe el espíritu de reconstruir el país, la Central Obrera Boliviana debe de poner esa actitud violenta
de los bloqueos, levantar los bloqueos y nuevamente sentarse a dialogar, que la Asamblea Legislativa cumpla su rol, que este no sea un decreto y que se convierta en ley. Senadora Mayón, muchas gracias por habernos acompañado y darnos su punto de vista sobre estos temas. Siempre la agradecida soy yo. Buenas noches, Luciana, buenas noches a Bolivisión. Gracias, que le vaya muy bien.